en esto de América Latina y los desafíos del progresismo frente a la pandemia. Así que voy a empezar a presentarlos, pero los voy a hacer desde los afectos, ya que acá tengo muchos amigues, ¿eh? Así que tengo a las Mónicas que están presentes, a Ricardo Alfonsín, y por supuesto lo sumamos a Marco Enríquez Ominami. Así que voy a empezar con Mónica Xavier. Mónica es una mujer enormemente comprometida del Frente Amplio de Uruguay. Yo hablando con Mónica, ella me decía, a mí no me gusta que me presenten como ex, así que digo, yo lo que sí te voy a recordar es que Mónica ha sido presidenta del Frente Amplio Uruguayo, senadora de la República Oriental del Uruguay, secretaria general de su partido, el Partido Socialista de Uruguay, una mujer comprometida con la región, con los partidos progresistas de la región, así que para mí y una amiga, porque digo una amiga, a pesar que con Mónica, hoy yo le tuve que decir, mira, Mónica, tenés que estar acá presente, y yo te prometo que cuando salga el tema de Gardel, yo no voy a decir nada, si es uruguayo. Ahora eso sí, Mónica, con el dulce de leche, ni ahí, no, el dulce de leche no hay ningún retroceso. Así que bueno, muchas gracias, Mónica, siempre muy amable con nosotros. La otra Mónica es Mónica Valente, que también le podemos decir Mónica Valiente, digamos, porque otra gran luchadora del Brasil, es miembro de la mesa de conducción del PT Nacional, y ella funciona como secretaria general del Foro de Sao Paulo, un foro que cada vez tiene más importancia, y sobre todo en estos tiempos, en la promoción y el fortalecimiento de los partidos de izquierda y progresista de la región. Con Mónica la conozco también hace bastante tiempo, cuando era también secretaria de Relaciones Internacionales del PT. Nos hemos cruzado en un montón de encuentros, y la realidad que también he aprendido mucho de Mónica, porque y del PT en sí, cuando hay que poner el acento, a veces las diferencias hay que salvarlas. Así que muy amable Mónica, que enseguida nos dijo que sí para estar aquí. Marco, lo sumamos a Marco Enrique Ominami, y lo sumamos porque es el coordinador del Grupo Puebla, y nos también, digo, al igual que en el Foro de Sao Paulo, nos parece estratégico mantener estos grupos de trabajo, estos grupos de pensamiento y de acción concreta para fortalecer las posiciones progresistas en la región que hoy nos hacen falta. Así que, Marco, muchísimas gracias, y aprovecho a agradecerle a Mario Scholz, que nos hizo el amigo en común, que nos hizo rápidamente el contacto con Marco. Así que muy amable, Mario. Por último, digo a Ricardo, a nuestro embajador en España y un gran amigo, Ricardo Alfonsín, que nos conocemos, pero de hace mucho tiempo, juntos con un montón de miembros de Progresistas en Red, hemos transitado juntos con Ricardo los caminos. Es más, hemos compartido algunas campañas, que mejor ni hablar, una campaña política. Hoy con el espacio de pensamiento alfonsinista, con los dirigentes que tiene, estamos muy felices de coincidir en el sendero de la política argentina. Así que gracias, Ricardo, y también te felicito, aprovecho para felicitarte el trabajo que estás haciendo por nuestro gobierno, por nuestro país, en la Embajada de España. Por último, nosotros queríamos ir por más, siempre somos así, y habíamos intentado invitarlos a que esté con nosotros Andrés Arauz. Sabíamos que era difícil, ya que las fechas se aproximan, las situaciones de no afloje de la campaña en Ecuador, y hoy tenía que estar en un recorrido que está por fuera del territorio, digamos, está recorriendo, mejor dicho, el territorio, y tenía cierto problema de conectividad, así que iba a intentar en algún momento, si era posible, mandarnos un mensajito, pero lógicamente está disculpado. Sabemos quienes estamos en política, en que hemos atravesado campañas, y sabemos de la importancia que tiene que Andrés Arauz se convierta en nuestro presidente en Ecuador. Así que toda la suerte, todo el esfuerzo, que es lo que vale la pena.
nosotros, de Progresistas en Red, vamos a hacer este humilde aporte que tiene que ver con, con fortalecer el espíritu y tratar de trabajar para que la región vuelva a tener gobiernos progresistas. Me parece que hoy la región pide a gritos, esta es una necesidad, ya que la pandemia ha desnudado totalmente y brutalmente la desigualdad de nuestra región. Así que más que nunca nosotros queremos trabajar para la unidad de los partidos progresistas y por el fortalecimiento de los futuros gobiernos en nuestra región. Es necesario. Es por eso que nosotros saludamos realmente con mucha alegría a los hermanos de Bolivia, el regreso a la democracia de Bolivia. Saludamos a los movimientos sociales que han ganado la calle en Santiago de Chile y en Chile en general, que van y están luchando por mayores derechos, la ampliación de los derechos. Saludamos fuertemente y con una enorme felicidad la verdad y la justicia para con el presidente Lula, digamos. Realmente nosotros nunca dudamos del presidente y es una enorme satisfacción que hoy hay que reivindicar la figura de Lula, no solo para el Brasil, sino también para lo que significó para la Argentina. Bolsonaro es sinónimo de tragedia, pero no es solamente tragedia para el Brasil, ni tampoco para la región, es para el mundo. Es una tragedia para el mundo y nosotros tenemos que estar unidos para decirle nunca más a los Bolsonaros en la región. Nos preocupa lo que está pasando también en Paraguay, con los hermanos paraguayos. Acá está la senadora Esperanza Martínez, que en algún momento le vamos a pedir que nos diga unas palabras. Seguramente Betina le va a encontrar el lugar para que Esperanza nos hable de la situación en que están pasando por el Paraguay. Y por supuesto, todo el optimismo, toda la fuerza del mundo para que Arauz gane el Ecuador. Así que nosotros, para terminar, sencillamente, digamos, nosotros le decimos no al neoliberalismo en la región. Nosotros le decimos no al neoliberalismo en la Argentina, ni tampoco a cualquier mezcla tierna, republicana, moderada que se disfrace de progresistas. Nosotros sabemos quiénes son y lo que representan, así que tenemos que estar muy unidos y muy atentos para fortalecer progresismo tanto en la Argentina como en el resto de América Latina. El 24 de marzo, hace poquito, recordamos los 45 años de la dictadura militar, genocida en la Argentina. Nosotros decíamos y decimos verdad, memoria y justicia. Y es por eso que nosotros queremos decir y seguir trabajando por la verdad, por la memoria y por la justicia para los pueblos de América Latina. Así que yo les agradezco enormemente esto va a ser un conversatorio muy interesante como disparador y también aprovecho para decirles nuevamente que Progresistas en Red puede hacer estas cosas, unir voluntades, unir esfuerzos conjuntos. Así que estamos trabajando para ello. Ahora vamos esto lo hacemos, esta actividad la organizamos en conjunto con la Fundación Friedrich Ebert, a la cual yo les agradezco enormemente su cooperación. Está Sergio Ballardini, que está en sala, Cristian Sassone, que había muchos Cristian por ahí, pero Cristian es uno solo y está ahí trabajando para que nosotros nos podamos comunicar y junto con Julieta Milito, digamos, están haciendo un trabajo enorme para que esto pueda ser posible. Y le vamos a pedir a Esbenia, se ha disculpado, no ha podido estar, pero sí nos ha grabado un mensaje, así que la vamos a escuchar a Esbenia, la directora de la Fundación Friedrich Ebert Argentina, y después le dejo la palabra a Betina, que es nuestra compañera, Betina Rolfi, que va a moderar la actividad. Así que muchísimas gracias a todos, a todas y a todes.
Sí, no se escucha, ¿no? No estamos escuchando, Cristian, ¿eh? Un segundito. Bueno, estamos esperando solucionar los inconvenientes técnicos para escuchar el saludo de Esvenia. Y por supuesto reiterando el agradecimiento a la Fundación Friedrich Ebert, que siempre nos acompaña en este tipo de actividades. Y la verdad es que sin su acompañamiento, algunas de las cuestiones que ya de por sí nos cuestan mucho porque tenemos algunos inconvenientes técnicos, no sé si es generacional o cuál es el problema, pero suele sucedernos, pero de por sí, imagínense si no tuviéramos el acompañamiento de la FES, lo que seríamos nosotros tratando de llevar adelante esto. Cristian, ¿estamos? Si no lo podemos dejar para más adelante. Libro. Sí, dame un segundito. Y si no, luego cuando lo tengas nos avisás y lo pasamos. Dale, dale. Y mientras tanto, entonces, damos comienzo, así no hacemos esperar a todos los compañeros que están allí. Bueno, como bien lo decía Marcelo, un lujazo tener este panel con el cual podamos iniciar una conversación. En realidad ya tuvimos el año pasado algún otro encuentro en el que muchos de los panelistas también estuvieron, pero bueno, que podamos ir profundizando poco a poco esta conversación tan necesaria sobre el progresismo en América Latina. Les cuento un poco cuál es la modalidad, sobre todo a las y los panelistas, la modalidad. Ahora otra vez ya lo tengo a Marco, pensé que se me había ido Marco. La modalidad será la de que yo, a medida que les voy dando la palabra, hacemos una primera ronda de una intervención de 10 a 15 minutos cada uno, no más de 15, por favor. Hacemos esa primera ronda en el orden en que yo los voy anunciando y luego vamos a hacer una segunda ronda en la que por ahí puedan intercambiar ideas con algo que dijo otro u otra compañera panelista o quieran agregar algo para así pasar a las preguntas de los compañeros que están asistiendo a este webinar. En ese sentido, les digo a todos que pueden ir a través del chat dejando sus preguntas, que las iremos recogiendo para hacerlas al final. Si les parece, entonces, Mónica, Xavier, te voy a tirar a la cancha para comenzar. Vamos arriba de la... Betina, a ver si quiero ver si podemos intentar ahora. Bueno, entonces antes de que comience Mónica, intentamos escuchar el saludo de Esvenia. Hola, muy buenos días desde la Fundación Friedrich Ebert y en nombre de la FES en Argentina les mando un saludo muy caluroso a este evento de Progresistas en Red. Nos parece sumamente importante tener espacios de debate entre diversas fuerzas progresistas de diferentes países en tiempos tan difíciles como el actual. Por los desafíos que el virus nos presenta cada día, es nuestro deber como organización política, social, organismo público, de pensar en el después, en qué hemos aprendido, qué podemos aprender del otro, qué ha funcionado, qué no. Porque la pandemia desnudó al mundo, a sus desigualdades entre y dentro de los países. Deja el mundo con aún más pobreza, con más desigualdades, especialmente América Latina.
Y eso requiere acción propositiva y obviamente atención urgente con prioridades. Y vemos que difícil es solamente la cuestión de la compra de las vacunas y la distribución entre y dentro de los países. Lo que también la pandemia deja en claro es que no volveremos al mundo de ayer, sino a uno en que ciertas tendencias previas se profundizan. Con la transformación digital, con el avance de la inteligencia artificial, entonces tenemos que pensar en el futuro del trabajo y en el trabajo del futuro. Y cómo proteger a las y los ciudadanos de la vigilancia de las empresas o de la vigilancia del Estado. Y cómo pensar la democracia en una era digital. Las desigualdades entre los géneros siguen. La pandemia evidenció esta situación y requiere políticas emancipatorias que toman en serio la perspectiva de género. Argentina muestra actualmente un posible camino, presupuestos con perspectiva de género, porque sin plata no hay leyes o buena implementación de las leyes. La acción del Estado interviniendo en el mercado ha mostrado en pandemia su importancia. Sin embargo, ver iniciativas en esa dirección no significa haber ganado el debate. Así, acompañamos hoy con muchísimo gusto este debate. Yo agradezco en nombre de la FES y ojalá hasta pronto en forma presencial. Bueno, muchas gracias, Esvenia. Gracias por sus palabras y por el acompañamiento de siempre. Mónica, te anuncié, pero ahora te voy a poner otra previa. Y es que no quiero dejar de decir que nos acompaña Esperanza Martínez. Esperanza es senadora por el Frente Guazú de Paraguay. Está aquí acompañándonos, no puede quedarse porque tiene otra actividad, pero va a estar en el primer tramo acompañando y queremos saludarla y mucha fuerza para el querido Frente Guazú de Paraguay. Mónica, Xavier, ahora tu turno entonces. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, para Ricardo, buenas noches, porque está un poquito más desfasado en el tiempo. Un gran gusto estar compartiendo con ustedes, agradecerle a Marcelo, que, bueno, siempre tenemos esta contienda con Gardel, pero bueno, ha quedado definitivamente aclarado que Gardel es uruguayo. Seguramente con otras cosas tengamos más coincidencia que con eso, pero vamos a lo que tenemos por delante, que sin duda es mucho. Enorme angustia estamos pasando en estos días, producto de este nuevo embate del virus en la región. Y creo que, como bien decían tanto Marcelo como Esvenia, esta pandemia vino a desnudar y a mostrar aún más claramente el nivel de desigualdad que existe en nuestra América Latina y el Caribe, y a mostrar esas desigualdades estructurales con una claridad absoluta. Creo que una de las cosas que queda más claro es que es la región que más está sufriendo, producto de ese punto de partida que tenemos en la región, y que seguramente cueste más tiempo recuperar después de esta crisis sanitaria, económica, social, que nos afecta a todos en el mundo. Pero bueno, esa afectación es desigual, y el otro día se daba la escandalosa cifra, la obscena cifra, de que hay ricos que han multiplicado por 600% su riqueza. Por tanto, todas estas situaciones, de alguna manera, paradójicamente, nos hacen tener una realidad en la que deberíamos mostrar con más claridad el camino progresista para no solo transitar esta terrible situación, sino después tener esa nueva realidad, que no es una nueva normalidad, porque si la normalidad es de donde veníamos, nosotros siempre la quisimos cambiar, y esta es una oportunidad muy importante para poder hacerlo.
¿De dónde salimos? Bueno, salimos con poco Estado, con pocas garantías de los derechos básicos para las personas. Y en materia de empleo en nuestra región, sin duda que vamos a tener que poder lograr poner en evidencia la necesidad del diálogo tripartito, entre Estado, entre empresarios y trabajadores, para bueno, mostrar cómo la informalidad, esa que hiere a toda nuestra América Latina y el Caribe, se profundiza frente a estas situaciones. Y lo que ha quedado claro es que esta pandemia no será la única y que todavía no sabemos cuál va a ser la modalidad de salida, ¿verdad? Si vamos a poder salir efectivamente o seguiremos teniendo picos y brotes en nuestros países de este o de cepas de este virus o de otros virus. Anuncio al cual no se le dio importancia, pero bueno, hoy está claramente adquiriendo todas las posibilidades. Entonces, el empleo es un elemento capital en donde los progresistas tenemos, en primer término, una visión que logra que las tres partes, el Estado, los empresarios y los trabajadores, puedan conseguir situaciones que nos den más garantías a todos para hacer, bueno, lo que sin duda hay que pensar y es en un nuevo modelo de desarrollo para la región. Pero además, el tema del empleo viene de la mano de las jubilaciones, de las pensiones, que hoy también está siendo un tema que muestra una inequidad muy importante. Y mujeres y jóvenes. Yo insisto en que los progresistas no tenemos la oportunidad de no pensar en una mirada paritaria del conjunto de la sociedad, en donde hay en todos los ámbitos, por ejemplo en el empresarial, por ejemplo en el laboral, sin lugar a dudas, tengamos sentadas tanto hombres como mujeres negociando y diseñando futuro. No podemos siempre pensar que, bueno, que en algún momento vamos a estar poniendo una cuotita así o una cuotita así. Tenemos que tomar la bandera de la paridad como una bandera de derechos en donde no hay otra forma de construir una sociedad sustentable si no es con el 50 y el 50% de quienes habitamos el planeta. Este tema del empleo hoy se vio desbordado por confinamiento y por tanto no solo la gente perdió empleo, se precarizó, sino que en muchos casos el empleo pasó a ser teletrabajo y la carga de las mujeres se multiplicó aún más. Lo cual lograr también claridad en materia de garantizar los derechos de las y los trabajadores en el teletrabajo es clave. No hay vuelta atrás en eso. Y está bien que no lo haya, no pongamos barreras al desarrollo tecnológico, busquemos que esto garantice de mejor manera derechos. Claro, como la caja de Pandora, hablar de esto significa muchas otras cosas que hay que tener en cuenta, y sin inclusión digital es imposible tener un teletrabajo que sea efectivamente inclusivo. Pero bueno, quiero poner en este tema del empleo un guión, una flecha hacia los cuidados, porque requerimos, para tener una sociedad más equitativa, ponerle valor al trabajo no remunerado, el cuidado que hacemos las mujeres, y lograr allí también una potencialidad de desarrollo y de inclusión para otras y otros que pueden trabajar en el campo de los cuidados. Dejando de lado el mandato social asignado a hombres y mujeres y pasando, bueno, a una parte de la protección social que también tiene que ser el cuidado de las personas. Paréntesis, toda esta situación agudiza en nuestro continente la violencia de género, que ha sido siempre uno de los temas claves desde el punto de vista sanitario, pero también desde el punto de vista de los otros componentes,
en donde la región ha tenido poca capacidad de respuesta integral al tema de la violencia. Sin duda que es difícil comparar cuando sabemos que este es un tema muy democrático, que afecta a todos los sectores sociales, culturales, etarios, y que a veces los números están subvalorados en materia de violencia de género. Pero tenemos que tener claridad, porque indigna, por ejemplo, cuando en nuestro país, producto del descenso de todos los delitos, se dice también bajó la violencia de género, bueno, minimizando el hecho de que quien está siendo objeto de esa violencia, mujer o niños, están conviviendo en el confinamiento con el agresor y por tanto no tienen la capacidad de poder hacer las denuncias o de enfrentar la situación frente a la mayor vulnerabilidad. Tema salud, un gasto público en la región destinado a la salud muy bajo, muy distante de la recomendación de OPS, rondamos el 2% cuando OPS recomienda el 6%. En mi país tenemos un muy buen sistema de salud que ha mostrado la diferencia para enfrentar la pandemia. A ver, tuvimos un año en donde prácticamente no tuvimos curva de ascenso, hoy está descontrolada, pero está descontrolada por desidia, en el que el gobierno se jugó a una negociación sobre las vacunas que fracasó. No estoy diciendo con esto que sea sencillo, es todo un capítulo en que el capitalismo muestra sus garras más terribles, mercantilizando la salud y haciendo la rapiña que se ha hecho de las vacunas, pero sin duda que en materia de salud necesitamos sistemas públicos con un buen desarrollo del primer nivel de atención, que enfrenten esta pandemia y las otras pandemias que están creciendo, porque las enfermedades crónicas no transmisibles, a las que no le estamos pudiendo dar atención y que son una afectación terrible desde el punto de vista humano, pero también desde el punto de vista de los costos sanitarios, está creciendo, y nosotros ya estamos viendo que hoy las cifras de otras patologías, como las enfermedades crónicas no transmisibles, están teniendo una incidencia que no tuvieron en el primer año, ¿tá? En el 2020, con iniciada la pandemia. Bueno, inversión en ciencia y tecnología, la soberanía en materia de ciencia nos la ha demostrado la necesidad de tener no solo la vacuna, todos los insumos, y que en esto hay que tener una mirada estratégica mucho más profunda. Hemos hecho desde todos los ámbitos progresistas los llamados a Naciones Unidas, a la OMS, a la OMC, para intentar una distribución más equitativa de todos los insumos y en particular de las vacunas, mostrando de esa forma cómo hay estructuras que o no pesan o mantienen ese poder de los países poderosos sobre los países pobres. Creo que allí no hay más remedio ahora que ser muy telegráfico, los minutos vuelan, pero con este panorama, con el tema de la vivienda y el hábitat, con tantos déficits que tenemos, y de una violencia que nos hace ser ya lamentablemente, además de los más desiguales, los más violentos en el planeta, creo que los progresistas lo primero que tenemos que tener es una actitud de salvataje en aquellos casos en que somos gobierno, al nivel que sea, o desde los ámbitos parlamentarios, para los que más están sufriendo esto. Uruguay en el 2020 agregó 100.000 pobres, y dentro de esos pobres, sin duda, niñez y adolescencia son nuevamente los más empobrecidos dentro de los que caen en la pobreza. La infantilización de la pobreza que tiene nuestro continente es otra herida muy fuerte, y también cuesta mucho que pese la infancia frente
bueno, a sectores que pesan y tienen más voz que la de las niñas, niños y adolescentes. Repensar el modelo de desarrollo es un mandato obligatorio, no podemos seguir en esta forma depredadora de desarrollarnos en el mundo. Revertir esa crisis de bienes públicos que heredamos y que se agudiza frente a lo que nos está ocurriendo. Discutir nuestra estructura tributaria. No hay forma de tener bienes públicos de calidad con una forma tan retardataria desde el punto de vista tributario. El valor de nuestra democracia. Bueno, recién se preguntaba, ¿Ecuador podrá realizar las elecciones? Hay que estar manifestándonos con todas las salvaguardas sanitarias, sistemáticamente reclamando que la democracia no sea la moneda de cambio a estas circunstancias y que las derechas no aprovechen la pandemia para mantener determinadas situaciones sin dar la legitimidad democrática. Creo que sí, que el objetivo es revertir esta realidad de tantos gobiernos de derecha y poder nuevamente tener un ciclo progresista en donde deberemos haber aprendido algunas lecciones con errores que sin duda todos hemos cometido, para revertir esta década perdida que en un año hemos tenido ya una reversión prácticamente de una década. Sin integración regional, en lo comercial, en lo social, en la infraestructura, no vamos a poder avanzar de manera sostenida, y bueno, esa integración supone una complementariedad que la región tiene imperiosamente que lograr. Y para nosotros, los progresistas, tener la mayor grandeza, la unidad en nuestros países para arrinconar proyectos de derecha, proyectos retardatarios, proyectos que vienen por todo, por tener supremacía en el Poder Ejecutivo, en el Legislativo, y en factores que son importantes en nuestra región, aliados en lo militar, aliados en lo religioso, que postergan aún más el avance en conciencia de nuestra gente. Así que desde los 50 años que está cumpliendo este Frente Amplio, de su fundación, y en el día de ayer del primer acto de masas, el bautismo de pueblo, como lo dio en llamar el general Líber Seregni, no es sencilla la unidad, pero es la única que logra que nos pongamos de acuerdo en las cosas básicas que siempre vamos a tener mayores coincidencias, y poder así cumplir con lo que es el mandato que tenemos frente al pueblo, que es lograr la pública felicidad. Muchas gracias. Unidad aunque duela, ¿no es cierto, compañeros? Muchas gracias, Mónica. Antes de darle la palabra a otro panelista, no quería dejar de mencionar los saludos importantísimos que hemos recibido a este encuentro. Agradecemos el saludo de Jean-Jacques Kurliansky, de la Fundación Jean Jaurès, Observatorio de América Latina, el de César Martucci, del espacio de pensamiento alfonsinista, compañero Martucci y amigo de tantos años, el de Agustín Canzani, justamente director de la Fundación Líber Seregni, el patriota, compañero patriota que mencionaba Mónica. Y hablando de Mónicas, si les parece, vamos a continuar con Mónica Valente. ¿Estás ahí, Mónica? Todo tuyo. Sí, querida Bettina, estoy acá. Es con carísimos y carísimas compañeros y compañeras de los progresistas en red, a quienes saludo en la persona de mi carísimo amigo Marcelo Ferreira, que siempre nos estamos encontrando por allá y por acá. Y les digo que es con mucho honor y alegría que agradezco a esta invitación para ese importante encuentro de los progresistas en red. Y también aprovecho la oportunidad para saludar a la Frederique Ebert, que es siempre presente con su apoyo, su cooperación en América Latina y el Caribe
a nosotros, los progresistas de la região. Saúdo também mis nobres companheiros de ponências, e para esse honroso debate, minha queridíssima tocaia, a senadora Mônica Javier, com quem sempre aprendo muitíssimo, o querido Marquito Minami, lo chamo de Marquito por causa de seu padre, que também é um bueníssimo amigo de nós e nosotras acá de Brasil, de Lula, del PT, e é um jovem muito promissor em las luchas chilenas e agora encargado de uma nobilíssima tarefa no grupo de Puebla. Companheiros e companheiras, eu he escolhido falar pouco com uma mirada regional desse tema da pandemia em América Latina. Em primeiro lugar, porque me toca trabalhar com esse tema desde há muitos anos e que a mim me parece que é uma mirada, como mesmo falou a companheira Mônica, del tema de la integración de la América Latina, el tema de la soberanía. A partir de meados da década passada, nós vivimos um difícil processo de retrocesso político, em que muitos de nossos governos progressistas ou de esquerda foram derrocados, grande parte deles de diferentes maneiras, mas parte importante deles por mecanismos de golpes judiciais, midiáticos ou parlamentários, e outros casos por meio de eleições, mas também há que observar que tipo de eleições, a lo mejor mais ou menos democráticas, em muitos casos menos democráticas por o uso de novos instrumentos que não estávamos habituados, como o lawfare, as fake news e outros que nos devem fazer pensar sobre o tema da democracia que logramos conquistar depois de muitas ditaduras militares em nossa região. Pero, además de la derrocada por essas diferentes maneiras de los gobiernos progressistas, também houve errores de nossa parte, equívocos, como é natural em qualquer processo político e social de la lucha de la gente por um mundo melhor. Pero, mais que ser agora balance mais detalhado desse processo de retrocesso que vivimos, é importante dizer que a pandemia nos corre em um momento de crise econômica mundial, de crise do modelo neoliberal, presente desde 2008, que não havia sido resuelta, e que a pandemia ha agudizado de maneira trágica a vida de la gente de nossos pueblos, especialmente de los pueblos de los países em desenvolvimento e os países pobres, não solamente, pero especialmente, de maneira que, em termos de perda de vidas humanas, de aumento do desemprego, do aumento da desigualdade, que lutamos muitíssimo por diminuir a desigualdade em nossa região e hicimos muito, pero quedava muitíssimo por fazer. E a pandemia agudizou esse tema do aumento da desigualdade, aumento do hambre. E duas coisas importantes, que são o tema do achicamento do Estado para modelos mais neoliberais de lo que estávamos tentando construir no período anterior, e de destruição de los mecanismos multilaterais que havíamos construído, mecanismos de concertação e ação conjunta de los países latino-americanos que estavam sendo paulatinamente construídos com muita dificuldade, é certo, pero que construíamos. Um outro dado que é muito relevante para o cenário da América Latina é a eleição em Brasil de um tipo protofascista, negacionista,
e submetido a interesses ajenos à América Latina e ao Caribe, e contrário ao processo de integração que estava em curso, que é o caso do Brasil. O Brasil é um país grande cujo comportamento influencia negativamente em la possibilidade de termos uma atuação conjunta de combate à pandemia, e isso tornou todo muito mais complicado e difícil. Os governos progressistas, os partidos progressistas que lograram volver a los governos como Argentina e Bolívia, ou a Vitória em México, que reinaugurou uma época progressista, uma ola progressista, encontraram, por lo tanto, um cenário dificilíssimo, seja no âmbito nacional, seja no âmbito regional, o que ha dificultado muchísimo a vida de los governos que siguen tentando combater a pandemia, recuperar a capacidade do Estado de inclusão social, de combater a desigualdade. Por exemplo, mecanismos como o Conselho de Ministros de Saúde de la UNASUR, que foi dos primeiros criados por el órgano multilateral, teria sido instrumento importantíssimo para a adquisição de vacunas em conjunto, ou mesmo desenvolver vacunas, porque vacunas e medicamentos, porque há expertise para tal em nossa região, em América Latina e o Caribe, ou mesmo mecanismos de regulação do trânsito de pessoas. Por exemplo, os companheiros de Paraguai nos contaram que no Carnaval 3.000 paraguaios que vieram a Brasil, quando volveram, cerca de 500 dessas pessoas foram contagiados por el Covid, o que complicou muitíssimo mais a vida de la gente de Paraguai. Assim como havia em la CELAC. Afortunadamente, la CELAC, sob a direção do governo de López Obrador, agora, depois de la derrota de Trump, em uma aliança importantíssima com Alberto Fernandes, logrou retomar algumas iniciativas articuladas auspiciosas. Apesar de toda essa situação muito difícil, e com isso eu já vou encaminhando para encerrar pouco minhas ideias, há que ser optimista, há que seguir lutando. Há alguns fatos, alguns hechos que nos hacen ter alguma esperança, que como foi a estupenda vitória de Lúcio Arce em Bolívia contra a ignominiosa golpe militar que ha sido cometido em 2019, uma possível nova vitória do campo progressista em Equador com o companheiro Andrés Arauz, as possibilidades de avanços a partir do processo constituinte em Chile, a candidatura, os avanços a partir da candidatura de Verônica Mendoza em Peru, uma mulher, uma muchacha jovem, muito ativa, o processo de construção de unidade das forças progressistas em Colômbia, que sigue incrivelmente sigue avançando, a candidatura de Xiomara Castro em Honduras também, outra mulher, a inocência decretada de Lula, são hechos auspiciosos que recolocam, afortunadamente, na ordem do dia, a retomada do progressismo na nossa região. O que me parece é que os nossos desafios, frente a essa situação, seriam compartilhar bandeiras em torno da solidariedade, cooperação, integração e multilateralismo. E para isso, nós sabemos que o campo progressista é amplo, é diverso, nos exigirá muitíssimos esforços de unidade e de concertação. O melhor exemplo é Frente Amplio de Uruguai,
a quien saludo por sus 50 años, siempre nos enseñando que el camino de la unidad no es lo más sencillo, pero es el único que seguramente tenemos que seguir para permitirnos construir unidad y pavimentar mejores tiempos para nuestros pueblos. Entonces, yo creo que esas banderas de la solidaridad, de la cooperación, del multilateralismo y de la integración nos pueden dar algunas pistas para construirmos un proceso más unitario en América Latina y el Caribe. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias a vos, Mónica, como siempre, y en tu nombre a todas y todos los compañeros del PT y del resto de las fuerzas progresistas de Brasil, en el camino siempre todos de la unidad, como bien decís. Antes de continuar, no quiero olvidarme, y en este sentido también es muy importante mencionar y considerar el enorme aporte a la construcción progresista que realizan las universidades y los centros de investigación públicas en especial, siempre tan comprometidos con la construcción progresista. Por eso no quiero dejar de mencionar que nos acompaña hoy aquí Carlos Rodríguez. Carlos es vicerrector de la UNIPE, la Universidad Pedagógica Nacional, y a quien sentimos compañeros. ¿Sí? Y por otro lado también llega un montón de saludos, es difícil nombrarlos a todos, pero yo hago defensa de mi ciudad y quiero mandar el saludo del platense Juan José Cardoso, del espacio de pensamiento alfonsinista, que quería dejar aquí su saludo. ¿Qué va a hacer? Cada uno hincha por sus colores. Marco... Bettina, desculpa, sí. esqueci de saludar el queridísimo embajador Ricardo Alfonsín, que mucho nos honra ser embajador de Argentina en España. Desculpa, embajador. Un gran saludo, un gran abrazo. Qué lujo de embajadores. Marco, ¿estás por ahí? ¿Has resuelto tus problemas de conexión? Estás silenciado. Sí, los problemas existenciales no, los problemas de internet por ahora. No le vamos a pedir tanto a un encuentro progresista. Así es, así es. Bueno, Marco, un gusto tenerte con nosotros, te saludamos y todo tuyo. No, si el internet me lo permite y me acompaña, y si se corta me reconectaré y me sumo al debate. Es difícil estar en un lugar tan fraterno y no saludar uno por uno, pero voy a elegir a alguna y alguno y cometer errores, entonces pido perdón. Primero, gracias por la invitación. Parto por Ricardo Alfonsín, a quien sigo hace años. Estuvimos los dos como candidatos presidenciales en un debate, después nos vimos en Argentina, en Chile, y sé que es muy querido en Argentina y yo lo he leído y lo acompaño. Me da muchísimo gusto estar contigo, querido Ricardo, aunque sean en dos dimensiones. Y por supuesto a Mónica Javier, que es a quien sigo también mucho, que es miembro del Grupo de Puebla, a Esperanza Martínez, a Mario por el contacto, a Marcelo por la diligencia y a Mónica Valente, que encabeza un foro del cual también somos parte, el Partido Progresista de Chile, con muchísimo orgullo, que ha sido maltratado como foro por su exceso de coraje, porque han tomado decisiones dificilísimas y es tarea de la solidaridad progresista reconocer en el Foro San Paulo su enorme esfuerzo y que ha sido también honrado por ese mismo coraje. Entonces, en esa controversia en que está el Foro San Paulo, toda mi solidaridad y apoyo, querida Mónica, por tu gestión difícil, militante en una América Latina que en un momento fue más adversa que ahora, donde estabas junto al Foro San Paulo bastante sola, y aquí estamos. Hizo frío, pero ahora hace menos frío con el fallo que ha dado la justicia brasilera. Así es que estamos contigo y junto al Foro San Pablo, mi respeto, al cual se escriben cientos de mentiras en el Grupo de Puebla, decenas, pero también, así es que honrado. Paso a los sustantivos sin ser muy original, pero algunas coordenadas y parto, como aprendí en el colegio, de lo general a lo particular. Parto primero por nuestro mundo, ¿no? Mundo que sigue siendo desigual, donde el mercado es el lobo del mercado. Incluso los que entendemos la importancia del mercado como herramienta, sabemos que al mercado no le gusta el mercado. Le gustan las malas prácticas, la colusión, la falta de competencia, donde los estados fueron debilitados por ofensivas ideológicas
y también por actos de corrupción complicados, donde la política fue maltratada, pero vuelve hoy día, en tiempos de pandemia, a ocupar el espacio que merece. La política es una actividad humana, esencialmente humana, y solo los idiotas no la comprenden, que es entender el acto de lo público, del debate público, la acción pública, donde para un progresista, yo asumo, el Estado es el brazo y el mercado es la herramienta. Entendemos, por lo menos los que entendemos el rol de la competencia, acotada a una lógica pública. En ese mundo el Estado fue arrinconado y el mercado fue liberado al libre albedrío, y ahí estamos hoy día asistiendo a lo que dijo Mónica y lo que expresaron las dos Mónicas, perdón, con talento, es el abandono del mercado a sí mismo. En una América Latina y el Caribe, la región más golpeada del mundo. Somos hoy día la región del retraso, del rezago, de la desigualdad, del narcotráfico, de los problemas migratorios desregulados, donde tenemos más de 15 millones de personas nuevas en pobreza, donde las mujeres, como decía Mónica Javier, son ni más ni menos que las más desafiadas. ¿En cuáles son las áreas donde más trabajan las mujeres en América Latina y el Caribe? Salud, el sector más desafiado. Educación, el sector más desafiado. Manufactura, hotelería, ahí está, servicios donde están más las mujeres, son las que hoy día, una vez más, son duramente desafiadas en materia de empleo. Y en Chile, la Corea del Norte, el capitalismo, como siempre lo hemos calificado muchos progresistas, la capital, el Vaticano, el capitalismo, son también acá el laboratorio de políticas económicas que hoy día nuevamente son noticia mundial, por dos razones. Una, somos uno de los 5 países que más ha vacunado. Tenemos un récord incluso a nivel mundial de capacidad de vacunación, sin embargo, hoy día el 84% de las y los chilenos estamos en cuarentena desde hoy, con un récord de vacunas. Entonces, ¿qué explicaría eso? ¿Cómo se explicaría que la vacuna no inocula una sociedad que ha hecho bien su trabajo en materia de vacunación? ¿Cómo se explica entonces que este mejor alumno de Washington esté hoy día tan complicado en lo social y en lo económico, si tenemos más ahorro fiscal que Argentina, en términos proporcionales, una deuda pública más baja? ¿Cómo se explica que el mejor alumno de América Latina esté hoy día tan complicado? Y es quizás que lo que no ha aprendido Chile, y lo uso como ejemplo porque soy legítimo, soy chileno, he sido candidato presidencial, pero aquí es donde el progresismo más, finalmente, más pudo hacer y a mi juicio menos hizo, visto el poder relativo que teníamos en materia económica. ¿Por qué? Porque el progresismo chileno continuó una tradición que venía de la dictadura, a veces por obligación. Habían, Mónica lo sabe, el Frente Amplio Uruguayo acompaña al progresismo chileno, candados, es cierto. Habían militares en el Senado, militares en la televisión, militares que durante más de 20 años controlaron el sistema político. Pero también es cierto que cuando tuvimos mayoría no la usamos. Y no la usamos para algunas cosas básicas, que en Argentina, salvo que Ricardo me corrija, son consenso. Las universidades públicas son gratuitas en Argentina. No recuerdo a un militante no progresista que sostenga que las universidades públicas deban cobrar como las privadas. Bueno, en Chile sí pasa. En Chile no solamente ocurre que las privadas cobran igual que las públicas, y las públicas cobran igual de caro que las privadas, sino que una parte del progresismo considera correcto que la educación pública superior sea pagada. Y aquí empiezan entonces los demonios del progresismo chileno, que creo que pueden servir para este debate de los progresistas en red, al cual concurro con mucho placer. Bien, el progresismo chileno, que ha sido heredero de la tradición de Allende, presidente mártir, de Ricardo Lagos, de Michelle Bachelet, que somos finalmente, vivimos en una contradicción muy difícil, porque fuimos el primer gobierno marxista electo democráticamente en la historia de la humanidad. Somos hoy día también el progresismo que pide el voto en una economía loca, en que no solamente la educación pública superior es pagada, sino que buena parte del sistema de salud está privatizado. Y entonces cosas esenciales como la pensión en Chile están entregadas a fondos que Ricardo conoce bien, lo que ustedes llaman la AFJP, que nacen y son hijas nuestras del sistema de pensiones privados. Y en ese mundo de contradicciones somos una fuerza progresista de cambio dividida. Enfrentamos la primera asamblea constituyente en nuestra historia, divididos, vamos en 6 listas, la derecha va en una lista, pero querida Mónica Javier, también hemos logrado algo, la primera paritaria de la historia de la humanidad.
será la primera convención constitucional paritaria, en su inicio y en su final, porque las listas tienen por obligación y tendrán que ser paritarias los resultados electorales. Entonces, en esas contradicciones se mueve el progresismo chileno, que me parecía interesante avanzar con una economía que a mi juicio tendrá, y a nivel continental como para Chile, las recetas son más o menos las mismas, a mi juicio. En el corto plazo, un subsidio a la demanda, que no es una idea de izquierda. Subsidiar la demanda es más bien una idea de la derecha, pero hoy día los progresismos, por lo menos el de Chile, no nos queda más que proponer subsidio a la demanda, una renta básica, directa para el 80% de la sociedad chilena. Esa no es una idea de izquierda. La protección al empleo también requiere pasar por túneles y sombras ideológicas. Significa aumentar el crédito, significa crear condiciones para que se sostenga el empleo al precio que sea, o la doble indemnización, que fue un proyecto argentino que yo comparto. En el mediano plazo significa, en el caso de Chile, progresismo, avanzar hacia la educación pública gratuita. El sentido común de Uruguay, de Argentina, de México, de Colombia, pero en Chile no lo es. Aquí es una batalla ideológica. La salud pública como un derecho. No es una idea muy revolucionaria, pero es un principio que en Chile no existe. Aquí tenemos un acceso a la salud, no un derecho. La previsión en un sistema solidario, no solamente de capitalización individual obligatoria. El transporte público, con lógica pública, y la vivienda. 5 grandes batallas de mediano plazo para Chile. Y en el largo plazo, un crecimiento sustentable, verde, que va a requerir un esfuerzo mayor. Pero los caminos para lograr estos 3 niveles de corto, mediano y largo plazo, a mi juicio, en visión progresista en América Latina, el Caribe y para Chile, son la deuda, la reforma tributaria, la reasignación de presupuesto. No hay tantos más caminos. La creación de riqueza con impuestos. La deuda pública, aumentarla. Eso vale para Chile, pero no vale para Argentina. Habrá que acordar una moratoria continental de la deuda. Buenos países de América Latina y el Caribe apenas pueden pagar los intereses de la deuda sin pagar la deuda, lo que significa una tragedia desde el punto de vista económico. Los caminos son complejísimos, pero de todas maneras la respuesta a mi juicio es una sola hoy, que es la que es progresista hoy y es antónimo de la derecha, es la integración. No es Prosur, es UNASUR. No es Grupo de Lima, es CELAC. No es simplemente la integración por valores progresistas, simplemente por lógica económica. La economía de escala va a requerir mayor integración. El control fronterizo, mayor integración. El comercio intrarregional va a ser esencial en un continente en que la inversión extranjera cayó a veces, en el caso de Chile, 33% el año pasado. No hay otra fórmula que Chile le venda más a Argentina, Argentina más a Chile. La conectividad entre países. Todo eso son, a mi juicio, los caminos obligatorios. Y Chile, que se había escapado de América Latina en los 90, por razones, y aquí hay brasileños y argentinos, convengamos que no eran locas, había que escaparse de 2 países al que no miraban hacia Chile. Chile se escapó, a mi juicio, equivocadamente, pero tiene explicación. Escaparse de América Latina tenía una lógica, mirar hacia Asia, saltarse del barrio, porque Chile tenía una vocación exportadora que podía rendirle más afuera que aquí. Eso llegó a su techo, terminó, Chile debe volver a América Latina. En mi caso, por convicción, pero a esta altura casi, como por razones matemáticas, 2 más 2 son 4. Chile debe asumir su condición de país latinoamericano y pasar a ser el mejor compañero y no solamente el mejor alumno. Eso sí, aquí cierro, los dilemas de progresismo siguen siendo muy difíciles. Aunque hemos recuperado el poder en muchos países, comenzando por México, en un país que tenía y tiene, convengamos, un Estado, dirán algunos duros, fallido, otros diremos un Estado desafiado para ser más aristocrático, pero con 40.000 desaparecidos, 200.000 muertos, convengamos que ser presidente de México y presidente progresista son otras las coordenadas con 3.000 kilómetros de fronteras con Estados Unidos. Recuperamos, digo, los valores progresistas, no nosotros. La Argentina, Bolivia, Chile, ya ganamos nosotros todas las elecciones últimamente. Nos falta la monarquía, pero hemos ganado ni más ni menos que la constituyente, el derecho a una constituyente. Falta ganar los escaños. Y creo que en Ecuador Andrés Arauz ha hecho una campaña sensacional y debiera ganar en su capacidad de serenidad, de fuerza tranquila de cambio, que representa muy bien Andrés Arauz, encabezado por sus convicciones y acompañado por Rafael Correa, que a nosotros por lo menos, y a mí en lo personal, me despierta una admiración muy, muy alta. Dicho esto, los dilemas siguen siendo complejísimos y Alberto Fernández, el presidente, a mi juicio, más dialogante, más importante de América Latina, acompañado por todos nosotros, enfrentamos dilemas.
que lo hemos ido resolviendo uno a uno, pero son complejísimos. Uno, la salud o la economía, creo que ahí no hay dilema, pero sigue existiendo ese problema. ¿Qué es primero? Cuidar la salud o la economía. A mi juicio la secuencia es simple, es simultánea y sucesiva, como decía el filósofo Cantinflas. Simultánea y sucesivamente resolver las condiciones materiales para enfrentar las cuarentenas. Drama de América Latina, las cuarentenas nos están fatigados, son incumplibles. Me salto siempre el gigante que tenemos Brasil porque tenemos un bárbaro, no un salvaje, bárbaro que es Bolsonaro. Bárbaro es post-civilizacional. Me quedo con una América Latina sacando de la ecuación a Brasil, que simplemente es el gigante más importante, y tenemos la esperanza que Lula, el gran presidente de América Latina, vuelva al poder por la vía democrática después de tanta injusticia. Pero dicho esto, los dilemas siguen siendo complejísimos y Alberto Fernández los encabeza todos los días. En el caso de todos los presidentes de derecha o izquierda, los dilemas son complejísimos. En Chile acabamos de discutir ayer si postergábamos las elecciones más importantes, que son en 2 semanas más. Estamos a razones de 7.000 contagios diarios para un país de 19 millones de habitantes. La cifra más alta de toda la pandemia, con más de 5 millones de personas vacunadas. Es un enorme dilema. Sostener la democracia o cuidar la vida. En esos dilemas tenemos una dificultad las y los progresistas. Respecto de las fronteras, tenemos dilemas. Argentina cierra sus fronteras, un presidente progresista. Tienes lógica, pero convengamos que es un dilema. ¿Cómo se es progresista cerrando fronteras? Si queremos que respiren. Yo apoyo evidentemente la lógica que inspira Alberto Fernández, pero estamos desafiados hablando intelectualmente. ¿Cómo se sube en un camino juntos? Sin embargo, los ascensores hay que subir de a 2 y no de a 4. Tenemos un problema permanente de cómo avanzar juntos, pero diciendo, por favor, pero no revueltos. Los dilemas son cómo integramos entonces nuestras economías cuando en realidad no somos complementarios, ni lo fuimos sin pandemia, ni lo somos hoy en pandemia. No somos complementarios. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Yo echo de menos en eso, evidentemente, a Néstor Kirchner, a Lula, a Chávez, que dieron y sobrepasaron, por supuesto, a Lugo, que sobrepasó, por supuesto, a Pepe Mujica, pasaron por encima de todos estos miedos y arriesgaron y tuvieron éxito. Hoy, con Alberto Fernández, con Arce, uno vuelve a la esperanza de que esos dilemas los podamos discutir. Y aquí cierro. Para mí pensar es dudar, tenemos que darnos el derecho hoy, y esta es la invitación que acepté con gusto, de dudar juntos para pensar, pero para actuar y para combatir una máxima neoliberal que creo que nos define como progresistas. No solamente la ecuación conservadores versus progresistas, los que creemos en la ciencia, es más que eso ser progresista. A mi juicio se resume en una idea filosófica, que es lo que estudié, me titulé sin entender mucho, pero me acuerdo de un principio básico del neoliberalismo muy interesante. Para un neoliberal lo que importa es la máxima felicidad al menor costo. Para un progresista eso no funciona en algunas dimensiones de la vida, ni con los niños, ni con las mujeres, ni con la educación. No es un problema de máxima felicidad al costo más bajo. Con las vacunas, ningún gobierno de derecha se ha atrevido a hablar de costo. Chile, nuevamente, top 5 del mundo, ha comprado las vacunas al precio que sea y lo felicito como progresista. Y ha aplicado una vacuna universal sin preguntarle el ingreso a nadie. Se vacunan ricos y pobres y nos parece bien que las políticas de salud sean universales. Si para las vacunas queremos políticas universales, ¿por qué no en tiempos de pandemia para la economía? Muchísimas gracias, un beso y un abrazo, y espero en estos dilemas provocadores haber expresado mi ganas de dudar, pensar y actuar. He dicho como se dice en la Cámara de Diputados de Chile. A la orden. Muchas gracias, Marco. Y claro, ¿no? Nos quedamos con eso de dudar y preguntar, que también es un deber del progresismo. Querido Ricardo. Uy, ¿se nos congeló Ricardo? Ahí está. ¿Me escuchan? Ahora sí, claro. Bueno, muchísimas gracias por invitarme a esta conversación entre amigos sobre las cuestiones que tienen que ver con la política, es decir, con la organización de la sociedad. Eso es en el fondo la política, la tarea que tiene por objeto organizar la sociedad. No todos piensan que hay que organizarla de la misma manera. Los progresistas tenemos coincidencias muy importantes en este sentido. Pero quiero agradecerle en particular a Marco, en serio quiero agradecerle todo lo que aprendí de Chile, mucho más que lo que había aprendido leyendo diarios y libros, lo aprendí, mucho más lo aprendí con las conversaciones que tuve con Marco en su casa, con datos, estadísticas, esto que les acababa de decir él respecto de las universidades públicas, es realmente así.
no podríamos creer nosotros lo que cuesta estudiar medicina en Chile, en una universidad pública. Perdóname, Marco, que hable de Chile, pero lo acabas de decir vos. Y realmente conocí mucho acerca de Chile, de lo que era el jaguar latinoamericano, de la otra cara del jaguar latinoamericano. Gracias a Marco. Le quiero agradecer a ambas Mónicas. Muchísimas gracias por sus palabras, por todo lo que dijeron, por enriquecer esta conversación. Y le quiero decir a Mónica Valente que le mando un beso muy grande y que por favor le transmite un abrazo muy grande al presidente Lula. Nos hemos alegrado, no pocos, muchísimos, en la Argentina, al conocer los dos fallos que, bueno, dejaron sin efecto, anularon y despejaron cualquier duda acerca de las irregularidades que había existido en ese proceso. Algo que llama la atención todavía y que debería escandalizarnos a todos. Le quiero mandar un abrazo muy grande a la otra Mónica y desearle que, bueno, que pronto puedan seguir trabajando juntos para un Uruguay más justo, que puedan seguir trabajando por todo lo que han hecho desde el Frente Amplio durante estos años, ¿no? Bueno, a ver, yo diría, perdónenme, después de todas las cosas que dijeron, tan interesantes, tan ciertas acerca del neoliberalismo y de su subproducto, el capitalismo salvaje, que tanto daño le ha hecho a las sociedades en distintos lugares del mundo, en los distintos continentes. Yo quisiera decir algo tal vez más práctico, ¿no? Porque coincidimos todos respecto de lo que queremos hacer en las sociedades, en nuestros países, en cada uno de nuestros países, y lo que queremos que pase en el resto de los países también. Yo diría que los desafíos de la pandemia para los progresistas no se han modificado sustancialmente después de la pandemia, siguen siendo los mismos, entiéndaseme bien. En algún sentido siguen siendo los mismos que existían antes de la pandemia. En el fondo, lo que desde el progresismo queremos o cuestionamos es la existencia de sociedades muy injustas, tanto en términos de libertad como en términos de igualdad. Sociedades muy injustas. Y la verdad es que la pandemia no ha cambiado estas cosas. Yo diría al contrario, las ha profundizado. Es probable que hoy haya más injusticia que las que existían antes de la pandemia. Y es probable que si no se supera la pandemia, haya todavía más injusticias. No quiero ni pensar, no, mejor dicho. Es probable que si se supera la pandemia, aún superada la pandemia, las desigualdades y las injusticias se profundicen. Y no quiero ni pensar lo que puede pasar si no se supera la pandemia, ¿no? No quiero ni pensar lo que puede pasar en el mundo si no se supera la pandemia. En todo caso, lo que ha ocurrido con la pandemia es algo que se dijo aquí, es cierto, y es que las injusticias de esas sociedades se han hecho más visibles, mucho más visibles, y otra cosa ha ocurrido, que muchos de los que no sufrían esas injusticias, muchos de los que todavía no eran víctimas de las políticas neoliberales y del capitalismo salvaje, empezaron a ver a esas injusticias como una amenaza propia y cercana. En este sentido, me parece que la pandemia ha generado condiciones que ha permitido también que se promueva una subjetividad más abierta y más dispuesta a escuchar alternativas al discurso hegemónico, dominante y neoliberal. Pero claro, no podemos creer que esto va a ocurrir automática y espontáneamente. Puede ocurrir lo contrario si no hacemos nada. Puede ocurrir lo contrario. Yo no soy de los que creen que el progresismo se quedó sin programas, como suelen decir. No soy de los que creen que la izquierda o los sectores progresistas o centroizquierda no tienen alternativas a la derecha.
No soy de los que creen que no hay alternativa, como decía Margaret Thatcher. En todo caso, no es la dificultad para formular planteos alternativos el desafío más grande para los sectores progresistas. No es el desafío más difícil para mí. Para mí el principal desafío que tienen los sectores progresistas es modificar la actual correlación de fuerzas, las actuales relaciones de poder. Algo que no se hace, no se logra tan sencillamente, requiere tiempo y no es apto para ansiosos, ¿no? Pero antes de hablar, porque voy a decir algunas de las cosas que desde mi punto de vista habría que hacer, algunas se mencionaron acá también, para poder modificar esa correlación de fuerzas, quiero decir que tenemos dos cuestiones que son bastante obvias, pero que vale la pena resaltar, que tenemos que prevenir también. Y tenemos que estar dispuestos a enfrentarlas y a evitarlas. La primera es que sea la ultraderecha la que capitalice esta nueva subjetividad que surge de la pandemia. Cuidado, porque en todos los países del mundo, en todos los continentes, están emergiendo liderazgos autoritarios que yo no digo que sean iguales, pero que riman con los que surgieron en entreguerras. Y ya sabemos lo que pasó con esos liderazgos. No digo que las amenazas tengan que ser iguales o que tengan que repetirse, que tenga que ocurrir lo mismo que lo que ocurrió con esos liderazgos surgidos en entreguerras, pero cuidado porque algo grave puede ocurrir para la democracia, incluso para la justicia social. Y es tarea del progresismo evitar que termine capitalizando la ultraderecha esta desorientación, esta incertidumbre, este desencanto, esta desconfianza de la sociedad respecto de la posibilidad de que la política pueda hacer transformaciones a favor de mayores niveles de justicia y de igualdad. Otro riesgo que hay que evitar es que se rearme el neoliberalismo. ¿Recuerdan ustedes lo que pasó en el 2008? Creo que fue Mónica Xavier la que lo mencionó. Lo que pasó en el 2008 con la crisis financiera. La crisis financiera, para decirlo benévolamente, la estafa financiera que fue posible gracias a la desregulación del sistema financiero promovida por los gobiernos, que se tradujo en una formidable estafa financiera, que se tradujo a su vez en una crisis económica cuyas consecuencias todavía se siguen pagando. Fue Mónica Valente la que lo dijo. No, la salida a la crisis financiera del 2008-2009 no fue progresista, fue más neoliberal. Y tenemos que tener también en claro y extraer una lección. El neoliberalismo no es una corriente de pensamiento que dice que el Estado no debe intervenir en la economía. Es cierto que así lo describimos para simplificar, pero el neoliberalismo más exactamente es una corriente de pensamiento que dice que el Estado no debe intervenir en la economía salvo que le convenga al capital. En ese caso sí el Estado debe intervenir en la economía, como lo hizo para salvar los bancos, por ejemplo, en aquella ocasión, y ahora mismo, siempre con la excusa de que, bueno, si no se hicieran esas cosas sufriría la gente. Bueno, si fuera esa la razón por la que se apela a ese tipo de soluciones, que los beneficios de esas ayudas los recojan también los trabajadores de esas instituciones, que son salvadas por el Estado. Bueno, yo diría entonces, estas dos aclaraciones respecto de estas dos cosas que hay que evitar, que el principal desafío, perdónenme ustedes, tal vez esté equivocado y ojalá esté equivocado, estoy pensando un poco en borrador, no es de orden programático, como decía. No es que sea tan difícil diseñar un programa alternativo. Tenemos en la historia experiencia que nos puede servir muchísimo para diseñar un programa alternativo. Me parece que el problema es de relaciones de fuerza, de relaciones de poder. ¿Cuánto poder tiene el progresismo para hacer lo que quiere hacer y cuánto poder tienen los que no son progresistas para evitar que el progresismo haga lo que quiere hacer? Y por supuesto que cuando hablo de correlación de fuerza no hablo del número de diputados. Eso sería una simplificación ingenua. No hablo del número de gobernadores que tiene el progresismo contra el número de gobernadores que tienen los neoliberales, para ponerle un nombre a lo que podría ser la oposición al progresismo. No hablo del número de intendentes. Hablo de otras instancias de poder.
Hablo de otras instancias de poder que a veces tienen más poder o son más potentes que los propios estados. Yo siempre digo, ¿ustedes creen que los adversarios nuestros en política son fulano, mengano o tal partido? No, son mucho más que eso, que no nos damos cuenta. Son mucho más actores. Acá me hacen gestos mi mujer de que baje la voz. Ahí no. Bueno, me empecé a... Bueno, son mucho más que eso, los actores contra los que pelea el progresismo. A ver si nos damos cuenta, son muchos más. Y necesitamos entonces modificar la correlación de fuerzas a favor del proyecto progresista. Este es el principal desafío. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, es muy difícil, pero hay que hacerlo. Para que en definitiva el proyecto progresista sea perdurable, sea sostenible, para que las decisiones que se tomen no sean reversibles, para no subir retrocesos. ¿Cómo se logra esto? Desde mi punto de vista hay que hacer varias cosas. No son demasiadas imaginativas las que propongo, pero no se me ocurren muchas más para hablar en el plano nacional. Yo creo que lo primero que hay que hacer, lo dijo Mónica Saviersi, unir a los partidos progresistas. Tenemos que trabajar unidos. Tenemos que estar dispuestos a postergar diferencias. Tenemos que estar dispuestos a hallar acuerdos que suponen postergar algunas diferencias. Tenemos que trabajar juntos. Algunos creen que la intransigencia es muy progresista. Yo creo que la intransigencia, y la historia lo demuestra, suele ser, aún contra la voluntad de los intransigentes, muy reaccionaria. Muy reaccionaria. Saber bien hasta dónde hay que tirar de la soga y hasta dónde no hay que tirar de la soga. Claro, eso lo tienen que hacer, eso lo sabe, eso es una tarea política, no hay en la universidad no se aprende, no hay una materia que en la universidad diga hasta dónde se puede tirar de la soga, cómo se mide la correlación de fuerzas. Esa tarea de la política. Necesitamos también sumar, no alcanza con los partidos políticos, lo he dicho con relación a mi país, ¿no? Para poner en marcha lo que llamo la segunda transición. La primera fue de la dictadura a la democracia, ahora sería de la democracia formal a la democracia social. Necesitamos sumar además a los sectores del trabajo. Va a ser muy difícil si tenemos los sectores del trabajo en contra. Y va a ser muy difícil sumar a los sectores del trabajo si no acordamos con ellos, además de determinadas cuestiones. Y esos acuerdos tienen que hacerse cargo de las dificultades que existen en términos de correlación de fuerza. Hay que sumar a los pequeños y medianos productores también, junto con los sectores del trabajo. Necesitamos al movimiento feminista y al movimiento ambientalista. La cultura patriarcal se ha proyectado tanto, ha penetrado tantos aspectos de lo social que si las mujeres realmente pudieran lograr sus objetivos, bueno, se producirían transformaciones importantísimas en el conjunto de la sociedad, porque la cultura patriarcal está presente en distintos aspectos de la organización de la sociedad. Y lo mismo con el movimiento ambientalista, podría tener consecuencias extraordinarias. Ahí a Marco le digo, hay un filósofo chileno que está en Alemania, que empezó en el PC, no sé cómo habrá terminado, pero tiene un libro que se llama La revolución que nadie soñó. La revolución que nadie soñó es la revolución que se produce como consecuencia de la revolución informática, la revolución feminista y la revolución ambiental. Y alguna otra menciona más, me parece. Necesitamos, decía, el movimiento feminista, y necesitamos también de la clase media, de los sectores que no sufren tanto. Aunque parezca mentira, a veces los que sufren son menos de los que no sufren tanto. Necesitamos también de la clase media, y es tarea del progresismo hacerle comprender que el neoliberalismo también va por ellos, a la larga o a la corta va por ellos. No es que se proponga es ir por ellos, el sistema es así. Cuando lo que importa es el beneficio, a la larga va por ellos, no irá contra nosotros, contra nuestros nietos, contra nuestros hijos tal vez. Necesitamos sumar a ciertos sectores de la clase media que comprenda que las diferencias entre los sectores de la clase media y los sectores del trabajo no hay tanta diferencia de interés.
Bueno, ya termino, ¿eh? Tengo una ayuda en memoria acá. Bueno, digo, pero unir a todos estos sectores, que desde mi punto de vista es importante, los partidos políticos progresistas, el mundo del trabajo, la organización sindical, el mundo de la producción, sobre todo de la pequeña y la mediana empresa, los movimientos feministas, los movimientos sociales, los movimientos ambientalistas. Para unir a todo esto lo tenemos que, no podemos unir detrás de qué. Se necesita un acuerdo, un nuevo pacto social, frente al pacto individualista neoliberal, un nuevo pacto social y que debe fundarse en un acuerdo que no será revolucionario, pero que es reformista y que irá haciendo las reformas que se vayan haciendo, que se puedan ir haciendo en función de cómo estén las circunstancias. Y tal vez cuando echemos la vista atrás, cuando miremos para atrás, nos demos cuenta de que habremos hecho una revolución. Ese programa común, ese nuevo pacto social para mí, que solo es posible si se postergan las diferencias. Si no está nadie dispuesto a renunciar a las diferencias, no lo vamos a poder hacer. Yo creo que sí que va a haber una gran disposición, por lo menos de determinados sectores, a postergar algunas diferencias para otros momentos. Ahora, ese tiene que ver con lo siguiente, para mí, se mencionaron aquí, no sé para qué lo repito, pero tiene que ver con algunas cuestiones importantes. Un programa en materia laboral. Y cuidado con la ilusión telemática, no es que quiera contradecirle a Mónica, por Dios, pero cuidado con la ilusión telemática, porque puede ser una erosión también para el trabajo de los sindicatos, puede ser una erosión para que el colectivo pueda actuar con conciencia acerca de cuáles son sus verdaderos adversarios, ¿no? Pero, digo, la reforma laboral es importantísima, es necesaria, hay que hacerla. Una reforma fiscal, como dijo también Mónica, una reforma fiscal que lo dote al Estado de los recursos necesarios para prestar servicios de mayor calidad en educación y en salud y en transporte y en planes de vivienda. En cuestiones de género, tenemos que acordar cuestiones de género, cuestiones ambientales, naturaleza de la matriz productiva de la Argentina. Bueno, tenemos que acordar 5 o 6 cosas entre los sectores progresistas y los sectores del trabajo y lo de la producción, los movimientos sociales y la clase media, para que y las mujeres y los movimientos ambientalistas, para que podamos reunir la fuerza necesaria para poder realizar ese programa y hablarle con mucha honestidad a la sociedad, con mucho realismo a la sociedad, con mucha responsabilidad a la sociedad, con mucha seriedad a la sociedad, decirle las cosas como son. Ya está harta de escuchar discursos facilistas, discursos voluntaristas, que después no se realizan en la gestión. Termino, chicos. ¿Qué es difícil? Y nada es fácil en la vida, todo es difícil en la vida, y en política muchísimo más. Y déjenme parafrasear a un pensador español que ha andado por América Latina bastante, y que refiriéndose a la filosofía, yo lo voy a decir con relación a la política, él decía, el que quiere cosas fáciles, la política es difícil, decía, no es fácil la política. El que quiere cosas fáciles, él hablaba de la filosofía, ¿no? El que quiere cosas fáciles, que no se dedique a la política, que se dedique a otra cosa, que se dedique, por ejemplo, a la física cuántica o a las matemáticas. A la política no, la política es muy difícil. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias. No, gracias a usted. La verdad que todo lo contrario a gritar, se agradece muchas veces el entusiasmo, la euforia. Gracias, Dios mío, sí. No, nos hace, yo por lo menos hablo desde mí, nos hace bien, ¿no? Gracias. En este momento lo que quiero decirles es que, aunque lo lamentamos mucho, la comprendemos, Mónica Valente tiene que dejar la reunión porque le toca ir a otro compromiso, pero bueno, salúdanos, Moni. Chau. Muchas gracias. Chao, Mónica. Chao, queridos. Fue un honor. Chao. Vamos pronto, vamos Brasil. Bueno, así que, decirles que entre varias preguntas que fueron surgiendo, llegando por los distintos canales, hay como 2 temas que de alguna manera ustedes vinieron tocando desde cada una de sus exposiciones. 2 líneas que despiertan mucho interés. Una está vinculada, claro, por supuesto, a la unidad del progresismo.
a la dificultad de la unidad, a las formas, a cuáles serían las formas de tratar de superar las diferencias, como la necesidad de superar la diferencia, como bien lo planteaba Ricardo, pero como también se planteaba antes, e incluso Marco lo refería específicamente a la situación de Chile, también sobre eso hubo alguna pregunta, sobre las dificultades de la unidad del progresismo en Chile, y por otro lado también bastantes preguntas y comentarios relativos a la cuestión del trabajo, ¿no? Y esta preocupación por cuál es en todo caso en este nuevo pacto social el lugar que los derechos laborales tendrán y cómo vamos a rediscutir esto. Damos entonces una segunda vueltita, no necesariamente para que planteen estas cuestiones con libertad, pero les cuento un poco sobre qué han venido haciendo comentarios las y los participantes. Mónica. Sí, en primer término, el Frente Amplio desde el primer momento se planteó en el país la necesidad, hoy que la ciudadanía nos dio el rol de oposición, siempre tener una propuesta alternativa. No alcanza con ser oposición, hay que jugarse a propuestas creíbles, realizables, pero que corran el límite de lo posible. Y entendimos que el diálogo tenía que ser convocado por el gobierno de la manera más amplia posible. Sin duda, el movimiento sindical tiene la misma actitud de responsabilidad frente a la situación, y además es un movimiento sindical robusto, único, que siempre está proponiendo alternativas en el país con sentido de no de corporación de trabajadores, sino de actor esencial de la vida política. El movimiento cooperativo también, las diferentes organizaciones feministas han hecho propuestas para salir de la pandemia y de la emergencia que significan los femicidios en este país, que por 100.000 habitantes son un número muy significativo, y tenemos resistencia del Poder Judicial a cambiar la cabeza y a ver la necesidad de una respuesta integral que no revictimice a las mujeres. Bueno, hay un clamor por un diálogo amplio, porque de esto se sale con todas y con todos, o sea, pero el presidente ha ejercido de manera muy personalista el gobierno, incluso a la interna de la propia coalición de gobierno. Es un reyesuelo adentro del gobierno, y con cada sector, que son 5 partidos que lo componen, tiene relaciones individuales, no lo hace colectivamente. Con lo cual seguiremos abonando por un diálogo abierto entre toda la sociedad, no exclusivamente en el campo de lo político, también en lo social, pero las perspectivas son bastante escasas. Y hay que plantearse cómo salir de esto. Porque hace un tiempo pensábamos en la pospandemia, pero nos hemos dado cuenta que el trayecto es mucho más largo del que creíamos. Y que capaz que de esto no se sale en un momento, sino que terminamos teniendo una enfermedad que responde con brotes, confinamientos o respuestas diversas a los brotes. Entonces, hay que tener todas las miradas para enfrentar esa nueva realidad. Por tanto, debería ser un elemento a insistir para resolver un pacto, un acuerdo en materia de crecimiento o en materia estrictamente laboral, con el alcance que sea, hay necesidad de tener diálogo abierto. Y eso no parece una respuesta que estén dando, bueno, ni los negacionistas al estilo Bolsonaro, ni en el caso nuestro, Luis Lacalle Pou. Otra de las cosas que fue la primera pregunta que salió en un chat sobre qué opinábamos de las jornadas laborales de 6 horas, bueno,
en Uruguay hay áreas en donde ya se han logrado jornadas laborales de 6 horas. A ver, no es una cosa que sea generalizada, pero en la negociación colectiva hay ramas de actividad que han logrado la reducción de la jornada laboral. Y tiene, bueno, sin duda un montón de ventajas y de avances ese tema. Por tanto, favorable, como consultaba el compañero que hacía la pregunta hoy tempranito, y esencialmente ir viendo dónde puede aplicarse, en qué ramas es más sencillo, porque la verdad que no sé si estamos en condiciones de hacer una cosa como en mi país hace 100 años tenemos la jornada de 8 horas, no creo que existan condiciones para una reducción general, pero sí por áreas, y eso ya constituye un avance muy importante. Y digo, la de 8 horas, hace 100 años, pero algunos sectores no tenían el beneficio de las 8 horas, ni el peón rural, ni las trabajadoras domésticas. Y fueron 2 de los avances más significativos en los diferentes contingentes de trabajadores y trabajadoras que se lograron durante los gobiernos progresistas. Así que no me acuerdo si hay otro tema que está en las consultas. Y el vinculado a la unidad, a la necesaria unidad del progresismo, Mónica, y bueno, cómo avanzar ahí. Ustedes sí, tienen un montón para decir. No hay fórmula. Eso no, ojalá hubiera una receta para poder fotocopiar, mandar por correo. Es trabajosa, pero es imprescindible. Y no se logra en un acto, se logra todos los días. Es como la democracia misma, ¿verdad? No alcanza con cada 5 o cada 4 años, según sea la convocatoria electoral. Hay que hacerlo todos los días. Bueno, también la unidad se riega todos los días. Hay que tener grandeza. No pasamos por los mejores momentos, sin duda, para enfrentar estas realidades que nos tendrían que tener mucho más unidos a todas y a todos en el escenario latinoamericano y en cada uno de nuestros países, pero no hay otra que encontrar los factores comunes, que son muchísimos, y teniendo en claro que ni pueden ser alianzas electorales, o por lo menos no deberían ser alianzas electorales, deberían tener una proyección más allá de la cooperativa para sacar tantos escaños en las representaciones. Tendrían que tener objetivos claros, y ser en general lo más diversos posibles, ¿verdad? Nosotros tenemos, esto un minuto nada más, porque es extremadamente complejo, nuestra estructura de Frente Amplio es coalición y movimiento. Tenemos más de 30 sectores, grandes, chiquitos, medianos, en esa más de treintena, ya, capaz que ya llegamos a los 40 sectores. Pero además tenemos una estructura de base, que originariamente era muy independiente hace 50 años cuando surge, y era territorial y era independiente, era la que no se identificaba con ningún sector de la coalición. Cuando había que votar, votaba a uno o a otro. Hoy no es tan así. En la estructura de base se replica mucha de la correlación de fuerza de los diferentes sectores, pero constituye una amalgama, porque el Frente logró una identidad en sí mismo. No desarticuló las identidades con que cada uno llegamos al Frente, los históricos, mi partido, el socialista de 110 años, u otros partidos también de mucha trayectoria en el país, y otros que surgen producto de la gran atomización de los diferentes sectores de izquierda que todos hemos sufrido en el último tiempo. Entonces, esas tensiones hay que administrarlas porque no existen dentro del Frente 40 proyectos ideológicos diferentes. ¿Ah? Hay, sin duda, una situación en la que otros factores que no son esencialmente el compromiso con la sociedad pasan a primar de manera más decisiva. Y entonces ahí aparecen las diferencias mucho más que las coincidencias. Por ahí me quedo. Gracias, Mónica.
y vamos a dar la palabra a Marco y también a disculparlo, porque obviamente esto se nos va haciendo largo y hay muchos compromisos, así que te pedimos tu saludo, Marco, y muchísimas gracias, enorme agradecimiento por compartir esta tarde con nosotros. Gracias a ti, gracias a todas y a todos por este encuentro. Voy a rescatar, porque Mónica respondió, abordó todos los temas, voy a tomar solamente el de la unidad en Chile, que puede ser interesante, a puertas de las elecciones más importantes de nuestra historia republicana. Recordemos que vamos a elegir por primera vez los constituyentes para una nueva constitución que supere la constitución de Augusto Pinochet, el militar dictador de 1980, y vamos a elegir por primera vez también en nuestra historia los gobernadores, puesto que hasta hoy tenemos una monarquía napoleónica y borbónica que establece que los territorios son juegos de ajedrez de la capital. Eso está establecido en la Constitución. Por tanto, estas dos elecciones se mezclan con la que ustedes llaman los intendentes, alcaldes y consejeros municipales. Se va a postergar muy probablemente el día martes, pero aún así, para recoger la pregunta, la unidad no se ha logrado. Vamos extremadamente divididos, ya lo describí antes, en todos los planos, en muchas oposiciones. La oposición que Ricardo describió bien, la que no hemos podido convencer, que es la oposición social. No hemos podido convencer a ese mundo de que, como decía Simón Bolívar, la transformación depende de la unidad de dos mundos, el mundo social y el mundo político. Y eso, Ricardo, no lo hemos logrado. Por la desconfianza legítima fundada del mundo social, que se siente, digámoslo, traicionado por el mundo político, por el mundo político que legítimamente, y yo fui candidato a ruptura y no me arrepiento de ruptura con un progresismo, digámoslo, tibio, para no ser peyorativo, responsable, pero tibio en los temas, por ejemplo, la educación. Pero creo que hoy día el Frente Amplio Uruguayo y Alberto Fernández, más recientemente, nos enseña un camino. Y hoy día, entre comillas, creo, Mónica, que es más fácil la unidad porque tenemos en Chile, como te decía, miles de muertos, niveles de desigualdad que son aterrantes, y el 80% de mis compatriotas es más pobre que exactamente hace un año. Por tanto, hay más condiciones para sacrificar la identidad por sobre la unidad. Hay más condiciones para eso. Yo creo que el fracaso inminente de nuestra meta de tener 2/3 que nos exigió el Congreso actual para cambiar las normas constitucionales se requerirá 2/3. Como eso es muy difícil de obtener, porque vamos, como te decía, en 6 listas, y la derecha que gobierno va en una lista, probablemente ellos tengan mucho más del tercio que se necesita. Y por tanto vamos a entrar en un terreno donde la ciudadanía independiente que va a salir electa mayoritariamente en la constituyente va a tener que hacer política, va a tener que pactar y va a haber mucha decepción, inevitablemente, porque no van a existir los 2/3 para que, por ejemplo, el agua sea un derecho, para que, por ejemplo, la educación sea un derecho. Se va a tener que negociar con la derecha chilena que gobierna hoy y que es extremadamente poderosa para bloquear eso. Creo entonces que después, entre la constituyente y la presidencial, la unidad va a caer como por lógica, porque la división de hoy nos va a llevar, a mi juicio, a una decepción en pocos días más si es que hay elecciones. Por tanto, yo sí creo que la unidad es posible, creo que Alberto Fernández es un ejemplo continental, supo reunir, Ricardo me corrige, pero supo reunir hoy día a Ricardo Alfonsín, Sergio Massa, Cristina Fernández. Eso no está fácil. Y en Chile, que somos poco interesados en la política exterior, porque somos más bien una isla por la cordillera y por el mar, pues son miles de kilómetros de cordillera y de mar, aunque seamos isleños, no somos impermeables al ejemplo argentino. Por tanto, creo que ahí hay coordenadas que debemos recoger, y creo que los resultados de ahora van a ser buenos para el cambio, pero muy malos para los derechos, derechos que sean exigibles. Por tanto, soy un optimista en la dificultad. No les quito más tiempo. Gracias de nuevo, Mónica. Gracias, Marcelo, Mario, a todas y a todos. Gracias, Celina. Gracias, aquí estoy cada día más ciego, pero a todas y a todos estoy cada día peor yo, pero voy leyendo los nombres de todas y todos. Gracias a Celina, creo que leí, a Betina, por supuesto, por su moderación, y a Ricardo a través tuyo, a la red de Progresistas en Red, toda la fraternidad posible. Besos, abrazos y que tengan el mejor sábado posible en tiempos de pandemia. Chao. Gracias, Marco. Saludos a la patrona.
Eso sí que manda. Ese que voy ahora. Así, un abrazo grande. Te mando un beso también, que te recuerda con Gracias cariño. por todo. Chao, chao. Chao, queridos, queridas. Bueno, muchas gracias, Marco. ¿Puedo decir algo, Betty, o no? Muy Y ahora te cortito. toca tu turno, Ricardo. No, muy cortito, digo. Tenés un montón para decir, pero antes, perdóname, No. pedir disculpas a todas las compañeras y compañeros que van dejando preguntas, pero bueno, no pudimos hacerlas todas, pero las vamos leyendo, y en todo caso las que eran dirigidas a Marco o a Mónica Valente se las vamos a hacer llegar. Listo, Ricardo. Sí. Yo cuando hablaba de los acuerdos, hablaba de la necesidad de encontrar acuerdos entre los pensamientos progresistas. Y creo que los sectores de la pequeña y mediana empresa, los sectores del trabajo, el feminismo, los sectores ambientalistas son sectores que están animados por un pensamiento más allá de la monocausalidad de algunas de estas organizaciones, están animados por un pensamiento progresista. Después, desde luego, sí, hay que ir a negociar también y a acordar y a discutir en algunas cuestiones con los que piensan de manera distinta, con un pensamiento, por ejemplo, conservador. Pero la capacidad de negociación, la capacidad de maniobra del pensamiento progresista será mucho mayor en la medida en que sea capaz de reunir a todos estos actores que hemos mencionado. Es como si dijéramos que Argentina puede, yo no sé cómo no le ven algunos, a mí me parece de manual, puede influir mejor en la discusión acerca de cómo debe ser el orden internacional desde Argentina solo que desde el Mercosur o desde la unidad latinoamericana. Yo no sé cómo hay dirigentes políticos que no se dan cuenta de que el margen de maniobra de la Argentina y el margen de acción de la Argentina es mucho mayor si somos capaces de trabajar en conjunto con Mercosur o con una integración mayor todavía, ¿no? Bien, no sé, Mónica, Marcelo, Ricardo, si quieren hacer alguna reflexión más. Sí, Marce, te escuchamos. Estás silenciado. Hola. No, yo diría que ha sido muy rico todo el debate, un montón de puntas para seguir trabajando. Por supuesto, uno de los trabajos más arduos, pero el más lindo que tenemos es la unidad del progresismo, de las fuerzas progresistas en América Latina. Así que vamos a seguir insistiendo con este tipo de encuentros y participando en los distintos foros en las distintas plataformas continentales. Así que me parece que esto va a ser así, es nuestro desafío. Yo quiero agradecerle, lógicamente, a Mónica, a Mónica Javier, a Ricardo, por el tiempo para con nosotros, a Mónica Valente, que ya me la despedí, igual que a Marco. Fue muy rico, agradecerle a todos los que han participado. Nosotros ahora, para seguir en la práctica, tenemos nuestro propio encuentro, así que vamos a seguir debatiendo por Zoom, así que no sé cuántas horas tendremos por delante. Así que bueno, agradecerle, ha sido muy rico y realmente quedamos muy satisfechos y muy orgullosos de poderlo haberlos convocado a todos ustedes. Así que bueno, gracias, yo me despido con esto. Y un enorme abrazo a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. ¿Puedo Chau, pedirme chau. también yo? ¿Puedo pedirme? Sí, dale, Ricardo. Bueno, dale. gracias Betty, muchísimas gracias Marcela, muchísimas gracias Mónica, te mando un beso muy grande, vivo Uruguay, y bueno, ustedes seguirán charlando, nosotros vamos a tener que ponernos a hacer algunas cosas que tienen que ver con actividades domésticas, que a esta hora se empiezan a hacer acá ya. ¿Tienes que cocinar, Ricardo? No, mi mujer tiene que cocinar, mi mujer sí, pero bueno, vamos, yo les agradezco muchísimo, en serio, para mí ha sido una alegría y una satisfacción y les agradezco muchísimo la invitación, en serio, y espero que se repita. Claro que sí. Gracias Chao, a ustedes y a todos los que se han conectado. Así es. Chau, Gracias chau. sí, a todos. Chao, chao. Chao. Gracias a Nos vemos todos. en Madrid, Ricardo. Sí, nos vemos en Sí, Madrid. los espero, muchachos. Necesito hablar con argentinos. Me imagino. Chao, Chau, Un chau. abrazo. Chau a todos. chao, chao.